suplicamos, oh Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has librado del dominio del pecado y de la muerte, y nos has traído al reino de tu Hijo. Y te rogamos que, así como por tu muerte nos has hecho volver a la vida, por su amor nos has exaltado al gozo eterno. Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Mira con bondad, te suplicamos, Dios omnipotente, a esta tu familia, por la cual nuestro Señor Jesucristo aceptó ser traicionado y entregado a hombres crueles y sufrir muerte de la cruz, quien vive ahora y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 52, versículos del 13 al 53. Puede sentarse. Sufrimientos y triunfo del siervo del Señor. Nos unimos al salmo respondiendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. Deus mío, Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás lejos de mi súplica y de las palabras de mi clamor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche también, y no hay para mí reposo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? pero tú eres el Santo, entronizado sobre las alabanzas de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
En ti esperaron nuestros antepasados, esperaron y tú los libraste. Dios mío, porque me has descansado. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Dios mío, porque me has descansado. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de todos y desprecio del pueblo. Dios mío, que me has descansado. Todos los que me ven encarnecen de mí. Estiran los labios y menean la cabeza diciendo, Dios mío, que me has descansado. Acudió al Señor, libre de él, sálvenle, si tanto lo quiere. Dios mío, que me has descansado. Pero tú eres el que me sacó del vientre y me tenías confiado en los pechos de mi madre. Dios mío, que me has descansado. A ti fui entregado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Dios mío, que me has descansado. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos del 1 al 25. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Capítulo 23, 33 al 34. Al llegar al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Mientras tanto Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron y echaron sus vestiduras a suerte. Palabra misericordiosa. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Podemos decir que todo el plan de nuestra salvación radica en la misericordia de Dios. El secreto de tal maravilla en la cual desean mirar los ángeles se basa en la soberana misericordia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. La gracia de Dios que trae salvación se manifestó. El corazón de Cristo estuvo lleno de misericordia, de compasión, a través de todo su ministerio público. Se compadecía de los enfermos y los sanaba, de las gentes hambrientas y les daba de comer, de los inocentes niños que estaban por entrar en los azares y vicisitudes de la vida y los bendecía. Estos rasgos de compasión son comprensibles hacia tales personas. Pero lo extraordinario, lo inverosímil, desde el punto de vista humano, es compadecerse de los enemigos, de los que nos hieren, de los que nos afrentan. Sin embargo, este punto llega el amor de Jesucristo, hasta amar y bendecir a los que eran material y moralmente culpables de los terribles dolores que en aquellos momentos afligían. Séneca nos dice que los crucificados maldecían en que nacieron los verdugos, sus madres y todos incluso terminaban en su
escupiendo a los que miraban. Cicerón nos cuenta que a veces era necesario cortar la lengua a los que iban a ser crucificados para impedir que blasfemaran de una manera terrible en contra de los dioses. Es seguro que los verdugos de Cristo esperaban oír voces y maldiciones de aquel por las órdenes recibidas de poner su cruz en medio. Consideraban sin duda como un jefe de malhechores los fariseos y escribas que conocían mejor al maestro de Galilea. Esperaban oír por lo menos quejidos de dolor, pero cuán sorprendente fue lo que oyeron. De los labios de Cristo salió no un grito, sino una plegaria, una dulce y suave oración de perdón. Lo que nos hace suponer que esta admirable frase fue repetida varias veces durante el cruel proceso, cuando los clavos entraban en la carne, cuando la cruz fue levantada y el dolor se hacía más agudo. Jesús iba repitiendo la plegaria de perdón. ¿Por qué tal maravilla? ¿Por qué Jesús es todo amor? Sí, lo hemos dicho al principio. Dios es amor y esta es la base de la redención. Pero también porque es sabiduría infinita. Se ha dicho con razón que comprender es perdonar. Y comprendía, conocía la ignorancia de los culpables del horrendo crimen. No saben lo que hacen. ¿Quiénes? ¿Los soldados? Nosotros, a lo sumo, tratando de ser imitadores de nuestro sublime maestro, habríamos dicho, perdona a los soldados, a los ejecutores materiales de esta atrocidad, porque son irresponsables, obedecen órdenes, pero castiga a Pilatos, a Caifás, a los sacerdotes y a todos los miembros del Sanedrín. Pero la súplica de Jesús incluía a unos y a otros, pues sabía que también estos eran ignorantes del misterio de su persona y que su súplica obtuvo respuesta, lo vemos en Hechos 6:7, donde leemos que un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. Pero la misma súplica misericordiosa es una advertencia, pues nos muestra una razón para la misericordia que tiene límites que dejan al que los traspasa fuera del alcance del perdón. Hasta aquel momento, todos los más directamente culpables de la muerte de Cristo se hallaban incluidos en la misericordia suplicosa, pues no habían sabido comprender el significado de la persona de Cristo. Lo tomaron por uno de los tantos falsos mesías, pero después que el Evangelio fue predicado con tanta claridad y fue del dominio público en la ciudad de Jerusalén, después que Pedro aplicó tan claramente las profecías del Mesías Redentor a la persona de Cristo y demostró por qué era necesario que Cristo padeciese, después que puso en evidencia la prueba irrefutable de su resurrección, que los príncipes de los sacerdotes sabían mejor que nadie que era un hecho real, porque se lo dijeron a los soldados que guardaban el sepulcro, los que se empeñaron en ver en él no el anunciado descendiente de David, el Mesías de Dios, sino un mago resucitado por el poder de Belzebú, porque así convenía a su orgullo y a sus intereses. Los que tal hicieron quedaron fuera del perdón, como antes lo había quedado Judas. Tuvieron bastante evidencia y la rechazaron. No tendrían ya excusa delante del tribunal de Dios. La tendrás tú, que has oído una y otra vez el Evangelio. Puede decirse que no sabes lo que haces cuando endureces tu corazón a los llamamientos de la gracia de Dios, o que
que ninguno de los presentes quede en la terrible situación de Faraón, de Judas, de Caifás, de Pilatos o de Herodes, sino en la de los ciudadanos y sacerdotes judíos que obedecieron a la fe. Palabra del Señor. Segunda palabra. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿no temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Por eso este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y Jesús le respondió: en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una corta reflexión sobre esta palabra. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Consecuencia de la primera palabra: Padre, perdona a ese ladrón al que llamamos el buen ladrón. Es el primero que grita y reclama que Jesús es bueno, pero que también es un rey. Que es bueno y que es misericordioso. Es el primero que exclama: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y nos enseña que hay que cargar con la cruz cuando merecemos cargar con la cruz. Una forma es como la carga Jesús, la carga con el amor, la carga consciente de que allí está llevando el peso de todos y cada uno de nosotros, y lo hace convencido, con amor, con misericordia, y que es la voluntad del Señor. La segunda forma de llevar la cruz es la forma del ladrón al que llamamos que no es tan bueno, que le replica y le reclama: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájame a mí también de la cruz. Quítame esta cruz tan pesada, a sabiendas de pronto de que ese peso de la cruz es consecuencia de sus malas acciones y que tal vez merecía ese castigo. Otra forma es la forma del buen ladrón, y es aceptar esa cruz sabiendo que nosotros hemos cometido el error y que debemos cargar y debemos pagar por ese hecho. Tres formas de llevar la cruz. ¿Cuál de esas escogemos nosotros? La que siempre está recriminando al Señor porque la cruz es muy pesada, o la de aceptar que hemos cometido un error. Nada pasa porque tiene que pasar, nada pasa por azar. Las cosas no suceden, son decisiones que nosotros tomamos. Y una decisión puede ser errónea y se puede tomar en un segundo. O aceptamos que debemos cargar con nuestra cruz, o simplemente nos hacemos a un lado y le recriminamos al Señor, le recriminamos a Dios porque la cruz está muy pesada. Jesús nos enseña que el perdón es lo más grande
lo más misericordioso. Es el regalo más grande que se le puede dar al ser humano, porque el perdón es de lo imperdonable. Es un regalo. Si Dios me perdona, me abre el cielo. Y así se lo prometió a Dimas, el buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si Dios no me perdona, me hace a un lado. El perdón es de lo imperdonable. ¿Cuál vamos a escoger nosotros? Aceptar con cargar la cruz. Y así como el buen ladrón que se conquistó el corazón de Jesús con la humildad y la sencillez, reconociendo que él era un pecador que merecía estar allí, mas sin embargo lo reconoce y su fe lo lleva a aceptar a Jesús en su corazón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cuál decisión vamos a tomar nosotros hoy? ¿Reconocer a Jesús o hacer como hizo el mal ladrón? Rectificar. Jesús en todo su trayecto de la vida siempre estuvo rodeado de personas de no muy buena conducta, siempre mostrando la misericordia y el amor. Recordemos algunos pasajes. La mujer adulta no la condenó, al contrario. ¿Quién te ha condenado? Nadie, responde ella. Pues yo tampoco te condeno. A ninguno. Y lo decía en la primera palabra. Pudo haber hecho excepciones. Salve a estos, perdone a estos, condene a los que me juzgaron. Pero el perdón es para todos. El perdón es de lo imperdonable. Carguemos la cruz con sencillez y reconozcamos que somos pecadores y pidámosle al Señor que nos abra las puertas de su reino. Amén. Tercera palabra. Mujer, he aquí a tu hijo. Juan, he aquí a tu madre. Capítulo 19, versículos 26-27. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Cuando llega el momento de redimir la humanidad, Cristo decide venir y vivir en un seno familiar con una madre que ama y un padre que respeta. Decide elevar esa unión entre un hombre y una mujer basado en el amor. Desde ese momento y con la anunciación del arcángel San Gabriel, María se convierte en el primer sagrario y en el único sagrario viviente. A partir de allí acompañó a Jesús hasta su muerte. María vivió todo ese proceso con Jesús, todo ese cumplimiento de las profecías, la cual en el momento en que ella lleva al niño a ofrecerlo al templo, se cumple la primera profecía. Le dice el sacerdote Simeón: una espada atravesará tu corazón. ¿Qué quiere decir? Las angustias y los sufrimientos de Jesús y los sufrimientos de ella. Ella lo acompaña en todo el transcurso de su vida, con hechos importantes como las bodas de Caná, cuando le dice: Jesús, hay que bendecir el vino. Y él le dice: Madre, espera, todavía el momento no ha llegado. O sea que ella tiene total conocimiento de toda esa profecía que se ha empezado a cumplir.
lo acompaña en todo su peregrinar, lo acompaña en el día más difícil del Via Crucis, va parejo con él, vigilándolo con ese amor de madre, con ese amor de apoyo, hasta un momento en que se alcanzan a cruzar sus miradas y ella lo alcanza a ver frente a frente, lo acaricia y le da ese apoyo y le comunica mentalmente a través de sus ojos que esté tranquilo, que ella está sufriendo igual que él, cumpliendo la profecía que se debe hacer. Lo sigue hasta el momento en que ya está en la crucifixión. Ella va acompañada de las mujeres que fueron discípulas y acompañantes de Jesús en toda su travesía, de Juan, su discípulo más joven, están parados al pie de la cruz. Jesús crucificado, Jesús de dolores, Rey de los dolores, en esa angustia espiritual, en esa angustia humana que siente, ese dolor tan grande al entregar su vida por salvar nuestras almas, y ve que el ser humano no recibe eso, no recibe ese amor, antes recibe insultos de ellos. En esa angustia espiritual que tiene, se siente como agobiado, con ganas de no hacer nada más, y empieza a recorrer, a mirar, cuando se cruza con la mirada de su madre, la mirada de su discípulo, que están ahí pendientes de él, mira fijamente a su madre María, y entiende que ella también está sintiendo esa crucifixión, ese gran dolor que él está sintiendo, ese gran amor que le da. Mira al discípulo y el discípulo refleja ¿qué? La humanidad, el género humano. Entonces hace un suspiro y piensa, voy a hacer algo más por la humanidad, voy a entregar a mi madre. Ahí cuando es ese momento la palabra que dice, mujer, he ahí a tu hijo. ¿Por qué dice mujer? Mujer representa esa nueva Eva. En el protoevangelio, en Génesis, donde está ella ahí, la mujer que representa esa nueva posición, ese nuevo vencimiento a la serpiente. La mira suavemente y ella se estremece. ¿Qué piensa? Tú debes estar ahí. Ella, sin embargo, sigue observando qué pasa. Jesús piensa, le doy a ustedes, a toda la humanidad, le doy mi madre para que sea la madre de todos. Por eso, en nuestro cristianismo, ¿quién es María? María es la madre de la humanidad. Luego mira a Juan, su discípulo, que representa ¿qué? El discipulado de todos, representa el género humano. Lo mira suavemente y él responde su mirada y le dice, madre, hijo, he ahí a tu madre. Él con esa fe tan grande que siempre lo acompañaba y lo mira, la recibe en su corazón como su madre. Se cumple otra profecía, Ezequiel, un corazón nuevo. ¿Qué es un corazón nuevo? Un corazón nuevo es esa posibilidad de seguir adelante, fundamentándose en qué? En el amor, en la fe, en recibir a María, en fundamentar la iglesia como tal. ¿Qué es ser un discípulo? Ser un discípulo no es entregar todo. Ser un discípulo es tener esa convicción de tener a Jesús como primero en su corazón, en su ser, sin tener que abandonar todas las condiciones sociales, sin tener que abandonar todo ese tipo de vida que hay que hacer en cumplimiento con todos nuestros hijos, con nuestros padres, con la vida misma. María, ¿qué es ese corazón nuevo? Ese corazón nuevo que está en contra, aplastando a Satanás y de la mano de Dios, estando fortaleciendo a Dios. Allí se fundamenta la iglesia, allí brilla la primera llama del amor, el amor de iglesia. Y luego, cuando ella está acompañada de los discípulos, que llega el Espíritu Santo, ahí se fortalece más y se fundamenta más la iglesia. Por eso yo le digo a ustedes, abran ese corazón, reciban ese corazón nuevo, fundamenten su fe, hagan crecer esa fe, hagan crecer la iglesia, ese compromiso tan grande que hay en nosotros. Amén.
Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, 45-47. Desde el mediodía, las 3 de la tarde, todo el país se cubrió en tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: Este está llamando a Elías. En Mateo 27:46 leemos: hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en voz alta: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego, en Marcos 15:34, y a esa hora, Jesús exclamó en alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa igualmente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oh Dios Padre de misericordia, al escuchar mis palabras te pido por piedad, no te olvides en tu cruz resucitada, no te olvides de nosotros, te lo pedimos por bondad. Expresión que señala el momento culminante del martirio de nuestro Señor Jesús en la cruz, y que señala también uno de los recónditos e inescrutables misterios de nuestra redención. ¿Qué significan esas palabras? ¿Será que la pregunta que Jesús hace en la cruz sí es para el Padre? ¿No será que está preguntando a los hombres, a quienes ve como sus semejantes en este insoportable dolor, el cual no le permite sino ver a quienes le afligen como a quienes le tienen sufriendo de esa manera? ¿Será que abandonamos su dolor, su sacrificio por nuestros pecados, los que Él limpiará ofreciendo su propia vida, y por ello grita, exclama, espantado al Dios eterno, esa melancólica frase? Son casi las 3 de la tarde, en el Calvario, y Jesús está haciendo los últimos esfuerzos por hacer llegar un poco de aire a sus pulmones. Sus ojos están borrosos de sangre y de sudor. En tiempo, desde la hora sexta, se extendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. Así a la hora de nona, que significa 9 horas después de la salida del sol, exclamó Jesús con voz fuerte esta frase, la cuarta palabra que nos convoca hoy. Y en este momento, incorporándose como puede, grita despiadadamente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya te encuentras humillado en la cruz, ya lamentas como ser tu humana condición, esa misma que te hace hombre a nuestra imagen, buscando del Padre nuestra eterna salvación. No había gritado en el huerto de los olivos, cuando sus venas reventaron por la tensión que vivía. No había gritado en la flagelación, ni cuando le colocaron la corona de espinas, o cuando su cuerpo era depositario de latigazos, vejámenes, insultos, vituperios, o cuando fueron clavadas sus manos en la cruz. Tampoco lamentaste con tu voz santa y gloriosa en el momento de recibir tu inesperada puñalada en el sagrado costado de tu cuerpo. Tampoco escupiste a los que te insultaban, ni maldijiste a quienes en vez de agua te ofrecieron vinagre con hiel. No,
Él estaba esperando el momento adecuado para este grito ensordecedor, ese mensaje de alerta a nuestra humana condición, ese clamor tan eterno que hoy replicamos con pena de voz, oh Señor de señores, ese grito iracundo de salvación. Jesús grita en ese momento a los judíos, pero ahora lo hace a los hombres de buena voluntad que le seguimos. Señor Jesús, qué angustia, qué pena más grande. Solo hiciste el bien y por nosotros, por mi pecado, por nuestros pecados, estás sintiendo tanto dolor nuevamente, Señor. ¿Dónde están aquellos por los que tú sufriste? Y ahora, a pocos instantes de la muerte, sufres la angustia de sentirte abandonado y soportas el dolor de los clavos y de la flagelación, el dolor causado por mis pecados. Jesús, el Hijo único, aquel a quien el Padre en el Jordán y en el Tabor había llamado mi Hijo único, mi predilecto, mi amado, Jesús en la cruz se siente abandonado de su Padre. ¿Será que en definitiva el Padre le ha abandonado? ¿Qué misterio es este? ¿Cuál es el misterio de Jesús abandonado que dirigiéndose a su Padre no le llama Padre, como siempre lo había hecho, sino que le pregunta el por qué le había abandonado? ¿Qué sentimiento más penoso en aquel momento? Jesús se siente abandonado de su Padre. Ese instante de la pasión de Jesús, en que se siente abandonado de su mismo Padre, es el más doloroso de toda la redención. El verdadero drama de la pasión, Jesús lo vivió en ese abandono, en donde descubrimos el inmenso amor que Él tuvo por los hombres y hasta donde fue capaz de llegar por amor a su sempiterno celestial. Porque todo lo vivió por haberse ofrecido a devolver a su Padre los hijos que había perdido, y por obediencia a Él permite que el dolor del sufrimiento se encarne de tal manera que cualquier lamento, cualquier quejido era suficiente para salvarlo. Pero Él prefiere el final. Él prefiere la muerte del cuerpo a cambio de la vida eterna, del alma por cada uno de nosotros. Ese dolor que sientes, Jesús nuestro, es la desolación de Dios por nuestros pecados, es el misterio de nuestra fragilidad humana, es el abandono de tus hijos amados. Y si la pasión de Jesús, el Hijo bendito del Padre, es el misterio que no tiene nombre, porque no hay palabras para describirlo. No es simplemente por los azotes, ni por la sangre derramada, ni por la agonía o por la asfixia que vivía, sino porque nos hace enfrentar el misterio de Dios. Señor, tú sabes esa respuesta, la respuesta de tu martirio. Tú ya identificabas cómo los mortales reconocer que tu sacrificio no es en vano. Es un dolor físico, un dolor insoportable que quisiste padecer. Tú sabes todas las cosas y esperas que mi humana condición de pecador lo reconozca, que yo lo sienta, que lo agradezca. Señor, aplícame los medios de tu sacrificio. Hazme un hijo de Dios de tal modo, de tal suerte, de tal carácter, que cada dulce comunión que tuviste con el Padre todos los días de tu existencia terrenal, yo la pueda también tener. Que yo pueda vivir bajo el amparo de Dios a causa de tu desamparo sufrido por mí. Ese misterio que nos hace decir: Señor, por todos los que yo he abandonado y no le he dado palabra de aliento cuando más lo necesitaban, dame el perdón. Jesús, el que ha visto al Padre, el que es enviado de Dios para luego estar sentado a su trono, ¿cómo entonces puede expresar tan lamentable y tan desgarradora y penosa frase? No son las palabras de un transeúnte en la tierra, es el Hijo del Padre que pide a Él un momento de socorro, un auxilio. Él
que es el Señor de todo, se revistió de hombre para ser temporalmente su siervo y desde esa condición poder decirnos hoy lo que nos dice con estas palabras. Sus milagros los realizaba orando a Dios como nosotros. Oró como Dios. El Cristo hombre oraba en la íntima comunión en que vivió siempre con el Padre Celestial. Por eso, cuando sus discípulos dormían, Él oraba, consultaba con el Padre Celestial y se henchía de poder, entregando cada paso, cada palabra, cada instante de su existencia a hacer siempre esa voluntad. Sí, esa voluntad del Padre Celestial hizo que Jesús consagrara en obediencia suprema al punto que cualquier sacrificio pedido por el Padre era su propio sacrificio, era su amor por nosotros. Todos nuestros pecados hacen hematoma en tu carne, oh Verbo. Todos nuestros pensamientos engañosos, nuestro actuar de ofensa permanente te deforman el rostro. Todas nuestras avaricias, engaños y maltratos que hacemos a los semejantes se transforman en el sudor sangriento de tu cuerpo. Todas nuestras necedades, Señor, la vivió Cristo en la cruz. En tu soledad se refugian todas las soledades de la historia humana, la miseria de nuestras vidas, cuando buscamos el beneficio propio a costa de la desgracia de nuestros hermanos. Que tu dolor de hombre no sea en vano. Alzaremos victoriosos nuestras manos en alabanza permanente, Padre Santo, en honor a tu martirio tan hermano. Señor, en tu grito vencido no encontramos abandono. Sentimos que es la misteriosa victoria de tu ejemplo, el detonar de gritos ahogados de nuestros semejantes, el clamor para no blasfemar, para no maltratar de palabra y de obra a nosotros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué nos abandonas en la duda, en el miedo, en la impotencia? ¿Por qué te callas, Dios? ¿Por qué te callaste de la injusticia de nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en el mundo? Entendemos ahora este sufrimiento en la hora postrera que es la nuestra, en el mundo de desamparo que es el nuestro, como la hora de las tinieblas, del silencio del Padre para su Hijo. Es la hora de la fe, oscura y desnuda del silencio de Dios para todos nosotros. Padre, tu Hijo te pide que no le abandones. Así nosotros te pedimos que no nos concedas la gracia de sufrir con verdadera paciencia los dolores y congojas de nuestra agonía, a fin de que unidas a nuestras penas podamos después participar de vuestra gloria eterna en el paraíso. Pudiésemos asumir que Jesús entonaba en la agonía de su dolor el Salmo 21, aquel que proféticamente describía el momento en que el Hijo del Hombre fuese sometido a tan elevosos martirios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y continuó después recitando todo el Salmo como una manera de aliviar su pena física. En aquella época, la mayoría de los judíos sabían el salterio completo de memoria, y en ese Salmo, el profeta, muchos siglos antes de que ocurriese la espantosa escena del Calvario, el Salmo describía maravillosamente todo lo que estaba ocurriendo. En este Salmo se anuncian proféticamente los tormentos de Cristo clavado en la cruz. Todos los que pasan delante de mí se burlan y mueven sus cabezas y dicen: salve, oh Dios, salve, Yahvé, pues dice que es grato. Yo soy gusano y no un hombre, soy el desecho de la plebe, me desprecian todos, abran sus bocas contra mí, cual león rapaz y rugiente. Tengo mi lengua pegada al paladar, me rodea una turba de fascinerosos, han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Se han repartido mis vestiduras y echan suerte sobre mi túnica.
Todo esto se estaba cumpliendo al pie de la letra, en lo alto del Calvario, y Jesucristo, con infinita delicadeza, después de haber afirmado delante del pueblo y de los jefes de la sinagoga que era Hijo de Dios, ahora en lo alto de la cruz va recitando lentamente este salmo para decirle una vez más a los judíos que se está cumpliendo todo lo que dice la palabra profética de Dios. Todo lo que ya estaba escrito se está cumpliendo en dolor, angustia, sufrimiento y humillación, en martirio, pero un dolor y un martirio que agrade a quién y para qué. Ese abandono que Jesús clama, pide al Padre, debe ser entendido no como un abandono de Él, su Padre, a su unigénito Hijo amado. Es, como dice Santo Tomás, un abandono en manos de los enemigos de Jesús, un abandono para decirle a los hombres y mujeres que le rodeaban en ese momento y quienes continuaban con su doctrina por los siglos de los siglos, que Jesús se interpone ante Dios para llamarnos al orden espiritual, a la cordura en la fe, a la creencia en Dios como el único e inigualable Salvador. Jesús habla del abandono que siente del Padre para manifestarle a los hombres, para que nosotros creyéramos y cayéramos en la cuenta de los sufrimientos inefables que estaba padeciendo en esa cruz. Tuvo que experimentar todo indescriptible, infinitamente superior a todo lo que han sufrido en este mundo los hombres más desgraciados. Él, que más ha sufrido en este mundo, fue, sin duda alguna, nuestro Salvador Jesucristo, porque Dios sabe hacer maravillosamente las cosas, y cuando intenta algún fin, saber disponer los mejores medios para conseguir ese fin, y como dispuso que nuestro Salvador, al unirse en lo alto de la cruz, de lo alto, esa sensibilidad exquisita para el dolor, incomparablemente con la más aguda de todos los hijos de los hombres, de manera que nuestro Señor, para expiar las debilidades de los hombres, tuvo que sufrir los dolores inimaginables, tormentos de todos, los cuales todos nosotros poderosamente no nos formamos ni siquiera de una idea de lo que fue ese dolor. Amén. Amén. Quinta palabra, tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron una caña, una esponja empapada de aquella bebida y se lo acercaron a sus labios. Buenas tardes. La quinta palabra, tengo sed. Debemos de mirarla bajo tres puntos de vista completamente distintos. El primero es el humano, ¿sí? Es el sentimiento de cada uno que hemos sentido en muchas ocasiones, la sed física y corpórea. El segundo es el divino y el tercero es el espiritual, podríamos decir cuerpo, mente y espíritu. ¿Sí? El espiritual digamos que es la enseñanza. Este sermón de 7 palabras es hermoso y si alguno pues decimos cosas similares a otros es porque todos investigamos en la misma fuente y es la Sagrada Biblia, es de la que sacamos todos nuestros conceptos y la inspiración del Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos manda las palabras adecuadas. Vamos a llevarlo al humano primero. Cristo allí en la cruz, si no es por Juan, el evangelista, el que nos dice que él dijo esa palabra tengo sed, no estaría, ¿sí? Porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas la dicen. Es solamente Juan, su discípulo amado, como lo dijeron ahora, al que se le entrega a su madre, el que se encarga de poner esos detalles tan hermosos. Esa palabra, más que expresar la divinidad de Cristo,
¿sí? Digo, la humanidad de Cristo nos relaciona en humanidad con Él. Hace muchos años yo tenía ganas de esta palabra y comencé a ponerme una prueba. Comencé a cantar física. Tenía sed y aguanté sed. Al punto de que en la casa pues me comenzaron a regañar. En la clínica que mi mamá estuvo hace poco, me dijeron que si no tomaba mucha agua me podrían dar cálculos en los riñones. Pero llegué al punto de solamente tomar un vaso de agua al día, no más. Y es posible. Porque si Cristo, nuestro Maestro, fue todo un día de pasión, ¿sí? Y lo único que tomó fue ese poquito de vino alto y no tomó más, porque yo que soy su siervo y soy su discípulo, no puedo experimentar, digamos, eso y hacerle honor y hacerle homenaje y sentir el sufrimiento que él tuvo también en la cruz. La segunda parte es la divina, ¿sí? Como lo dijo la salmista ahorita y como lo dijo el doctor Manuel, es en el Salmo 22, a través de la Escritura, que Jesús se basa en él, ¿sí? Jesús era, aunque no le gustaba que lo llamaran rabí o rabino, maestro, en su época lo era. Tenía un conocimiento absoluto de la Escritura, además de ser el Hijo de Dios. En su parte divina, él le hace honor a ese salmo, ¿sí? Es en el 22:15, en el clamor del rey David, cuando dice que aquel hombre, ese que estaría allí por nuestros pecados, sintiera que sus labios se secaran y su lengua le quemara y se pegara ya al paladar. Es allí cuando estaría cercano el momento de su muerte. O sea, es tremendo. Ese sentimiento va más allá de un sentimiento físico o de un soldado que los primeros 3 evangelios nos muestran un soldado amable, herido, que fue un vino amargo, pero no era tampoco pues el vino maluco, y ese soldado se lo pasó. Allí los otros soldados le dijeron, déjelo que aguántese de allá y que espere. O sea, eran más bien los otros los malaclases. Pero Juan nos muestra más bien un soldado que empapó en una caña de hisopo, una cosa de vino amargo y se lo pasó. Aún así, Cristo lo tomó. ¿Cierto? Es el amor de Cristo por toda la humanidad. Nosotros yo creo que no hemos llegado a experimentar esa clase de amor. Y si me equivoco con alguno, perdón y le pido que me enseñe a amar de esa manera. Yo lo he experimentado con la rabia. ¿Sí? Creo que los seres humanos sentimos más fácil rabia, rencor y angustia que dolor, amor y pasión, ¿cierto? Con la rabia, cuando nos dejamos llenar de esa rabia y hemos tenido una pelea, una riña, normalmente nos dan agua, ¿cierto? Tome agüita para que se le pase y no queda con sed. Resulta que Jesús no fue por rabia, sino que fue por amor. El amor que tenía era tan grande, aún con los que le estaban haciendo daño, los que le habían traspasado, puesto una corona de espinas. El amor que tenía era tan grande que le quemaba por dentro, ¿sí? No era capaz de expresarlo. Las palabras eran pocas, era más bien poco el aliento que podía poseer en ese momento tan trágico y tan molesto de su vida. Ese calor que lo quemaba él por dentro se manifestó físicamente en su boquita, en su lengüita, en su paladar, con esa sed, ¿sí? Hoy llevándolo al aspecto espiritual, es que cada uno de nosotros sienta esa sed. ¿En qué es que se vuelve humana esta frase? No en la de Cristo, porque es que Cristo, si hubiera querido, se hubiera bajado de la cruz. Pero no, él tenía que cumplir la palabra. Por eso en su retiro espiritual dijo: Dios mío santo, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Era para esa palabra tengo sed atarse con nosotros, con la humanidad de nosotros. ¿Sí? Cuando tú tengas sed de Cristo, es cuando debes de hacer las cosas bien. En esta Semana Santa, en esta Cuaresma, hay que realmente mirarnos, a ver cuáles han sido nuestros errores, ¿sí? Y a ver si sí hemos tenido sed.
Es muy fácil vivir una Semana Santa por encimita. Es muy difícil vivir una Semana Santa con sed de Cristo. Nosotros tenemos un negocio y decidimos no abrirlo en Semana Santa completa, de domingo a domingo. ¿Por qué? Por esa sed. Por esa sed de Cristo, por esa sed de estar aquí presentes. No en una finca, no en una fiesta, no, aquí. ¿Sí? Casi que las 24 horas, porque no se puede, porque nos tenemos que ir. Pero si pudiera ser así, aquí estaríamos las 24 horas. Entonces, replanteémonos nuestras vidas, nuestra existencia. ¿Sí? Todos los años que han pasado, las peleas que hemos tenido, los errores que hemos cometido, a las personas que hemos insultado, ¿sí? Las personas a las que hemos llegado a odiar. Replanteémonos esos pensamientos. Y si de verdad eres un cristiano, si de verdad hoy estás aquí, en esta Semana Santa, este Viernes Santo, en este sermón de las 7 palabras, yo te llamo a que sientas esa sed, ¿sí? Esa sed de cambio, esa sed de Dios, esa sed que te lleve a renovarte en el espíritu, pero de verdad, ¿sí? A que te pongas la tarea en la mente y cuando llegues allí, no, es que es más, no, ahí mismo donde están, no hay que llegar a la puerta, donde están, cada uno se ponga a pensar en algo que ha hecho mal y que no se puede corregir todo ese apetonazo porque nos volvemos locos, pero sí podemos corregir de poquitos, pero de verdad. Y cada uno piense en eso y le pida a Dios en este momento, si tienen sed realmente como la tuvo Él, que les mande agua viva, o sea que sea Él, que es el agua viva, fluyendo en ustedes, ¿sí? Y así puedan tener un cambio real a través de Cristo en su propio espíritu. Amén. Amén. Sexta palabra. Todo está cumplido. Juan capítulo 19, versículo 30. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después esto inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Queridos hermanos, en esta palabra, todo está cumplido. Yo creo que se asemeja a lo que son las tardes de los Viernes Santos. Parece que fueran trémulas, parece que fueran de derrota, parece que fueran de fracaso, parece que fueran de agonía. Y de acuerdo al relato bíblico, esa hora de nona, que se calcula que fue hacia las 3, 4 de la tarde que muere el Señor, fue una hora en la cual el cielo se cumplió. Todo está cumplido. Podríamos decir, todo está terminado. Y en estas dos frases, todo está cumplido o todo está terminado, podríamos incluso analizar cuál es la intencionalidad o la dirección de esta palabra. Si decimos que todo está terminado, simplemente estamos hoy ante un gran fracaso. Estamos ante el fracaso de la cruz. Estamos ante una historia que llega a un triste final. Estamos ante una persona, Jesús de Nazaret, que no fue reconocido como Mesías, que no fue aceptado como tal y que finalmente él tampoco demostró que ciertamente era el Hijo de Dios o era el Mesías esperado. Y hay un elemento que es muy importante. Fíjense en cómo poco a poco todo el mundo lo dejó solo. Nos narran los evangelios que después del prendimiento de Jesús, todos ellos, sus compañeros, sus 12 discípulos, lo dejan solo.
y prácticamente con él las únicas figuras que aparecen son María y el discípulo amado. Son los que están junto a él en la cruz. Todo está junto. Hasta ahí llegamos, fracaso. Y ahora cuando terminábamos el Via Crucis y el padre Sergio cubría la cruz, ambas cruces, ¿no será que esta es la señal que tiene? Todo terminó. Cerremos el libro. Si hasta ahí llega nuestra fe, cerremos el libro, apaguemos las luces y vámonos, porque todo está terminado. No hay nada. Esa sería la óptica del fracaso. Esa es la presentación de la gran desilusión. Creían en un Mesías liberador, en un Mesías rey, y nos encontramos con un hombre condenado al martirio más grande, como el malhechor más indigno que existía de acuerdo a las leyes de Roma. Murió en la cruz. Pero realmente preguntémonos si terminó todo. ¿O es que realmente ahora es cuando empieza? ¿Terminó la historia o empieza la historia? En la óptica netamente humana puede que ahí haya terminado la historia y es respetable y posiblemente algunos crean eso. Los judíos lo creyeron, mire, ahí quedó, hasta ahí llegó, sigamos tranquilos. Ya no hay Mesías, no hay Mesías. Sigamos esperando y todavía hay gente que lo espera. Judíos y no judíos. Yo no sé si alguno de nosotros todavía espera algo así. Esperen, si es que creen todo esto. Pero recompongamos la historia. ¿No será que realmente aquí comienza? ¿No será que no se ha cumplido, sino que falta por cumplir? Y a la luz de la fe pensemos que realmente sí falta por cumplir. Entonces, ¿cuál es el significado? En la cruz Jesús termina un camino donde nos muestra un proyecto de vida que Él reitera después con la resurrección, y cuando esas personas que lo abandonan vuelven y se lanzan a caminar para que nosotros recibamos esa herencia y también proclamemos que Jesús ha resucitado, que Jesús es el Rey, que Jesús es Dios, no es un fracasado, es verdaderamente el Mesías, es verdaderamente el Redentor. ¿Cuál es el camino nuestro? Unirnos a la primera historia donde aparentemente todo terminó, o ser parte de esta historia que nosotros construimos a partir del discipulado, que nosotros construimos a partir de seguir las enseñanzas de Jesús. Ese es el camino, esa es la gran disyuntiva. O todo terminó o apenas todo está comenzando. Y así lleguemos a la madurez de nuestra vida e incluso en el ocaso estemos convencidos por la fe que la gran esperanza cristiana es la vida que no termina, como efectivamente no terminó la vida de Cristo. Es cierto que no puede haber salvación sin cruz, es cierto que no puede haber resurrección sin muerte, pero también es cierto que Cristo no se quedó en la cruz. Pasó por la cruz, nos la deja como símbolo, pero a la hora de la verdad no es el símbolo del martirio, sino el símbolo de la